oh Altísimo, anunciar por las mañanas. El Ministerio Noches de Sanidad Familiar presenta su programa Ondas de Esperanza. Hablemos de Jesús, porque solo Jesús sana, porque solo Jesús salva, porque solo Jesús liberta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Porque Dios quiere que tú y toda tu casa sean salvos. Familia, dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, quiere ya, porque es de 4 días. Juan 11:39. Cuando todos pensaban que Lázaro jamás regresaría, Jesús lo llamó de vuelta a la vida, dando a conocer con ello su amor por la humanidad. Y si lo hacía por Lázaro, lo hará también por ti y por mí. Por agonizante que pudiera estar la humanidad, el amor infinito de Dios siempre estará dispuesto a mover esas rocas que impiden oír su voz. Me conmueve la respuesta de Marta, hiede ya. En otras palabras, ella dijo, huele terrible, está podrido, apesta. Dicho esto, te pregunto, ¿cuántos asuntos de tu vida consideras que hieden ya? Tal vez tu matrimonio, la relación que tienes con tus hijos, tu lengua, tu chismerío, tal vez un hijo en las drogas, tal vez tus finanzas, no lo sé. Lo que sí sé es que sin importar el tiempo que haya pasado, Jesús tiene el poder de revertir la destrucción y la muerte, para darnos esperanza y vida, para darnos un nuevo comienzo. Sin embargo, hay un asunto vital que en esta historia incluido en la declaración de Jesús, quitar la piedra. No es casualidad que el relato contenga una orden de Jesús antes que se desarrollase el milagro. Mueven la piedra, ¿sabes por qué? Puesto que frente a los grandes desafíos de la vida, Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Él se ha comprometido con nuestro bienestar. Sin embargo, tendremos que hacer nuestra parte, y nuestra parte es obedecer y quitar todas esas piedras que impiden nuestro milagro, que no dejan que avancemos en el área espiritual. ¿Estás dispuesto? Les saluda su hermana Crisia Cortés, creyendo que la palabra de esta noche va a ser de bendición para cada uno de los hermanos y amigos que nos escuchan en esta noche. Familia, ¿sabías que Dios no le gusta trabajar solo? Sí, así como le escucha, Dios no trabaja solo. Él lo hace en equipo. Por tanto, Él espera que camines con Él, a su ritmo, al compás de su propósito, conforme a su voluntad, tomando en consideración el pasaje bíblico que Crisia citaba. Me pregunto, si Jesús resucitó a Lázaro, ¿acaso no podría mover la piedra también? Claro que podría, pero en los planes de Dios no está minimizar las capacidades de sus hijos. Por lo contrario, Él está siempre dispuesto a ayudarnos a descubrir de lo que podemos hacer capaces. Además, cuando vivimos por fe, escucha bien lo que te diré. Mover la piedra significa hacer lo que está en nuestras manos, para luego ver a Dios hacer que solo Él pueda hacer lo que para nosotros es imposible. Para Él todo es posible. ¿Cuál es su piedra? ¿Qué está en sus manos hacer hoy? Tú no serás quien haga el milagro, pero sí deberás usar tu fe para propiciarlo. Entonces haz esa llamada que debes hacer. Presenta tu hoja de vida con fe. Dale movimiento a tus intenciones. Las piedras del camino no siempre aparecen para detener tu marcha. Muévelas. Atrévete a empujarla hacia un costado. No admitas el retorno o no lo puedes hacer. Use tus fuerzas. Haz uso de las habilidades que Dios te dio. Mueve tus piedras. Moisés vio el mar rojo abierto y después de extender la vara, Josué vio caer los muros de Jericó después de que lo rodeó. David vio caer al gigante luego de recoger las piedras. Pregunto, ¿cuáles estas
en disposición de hacer tu parte. Quita la piedra. Dios te bendiga. Te saluda la pastora Marta Castillo y confiamos en el Señor que Dios lo va a hablar en esta noche para bendición y para recibir el milagro. Familia, en esto de mover rocas que impiden ir, caminar y avanzar, y como seguidores de Cristo que somos, ¿sabías que recibimos chequeos espirituales en las diferentes etapas de nuestro caminar cristiano? Recibimos un chequeo espiritual cuando leemos la Biblia, ya que ésta cumple su función de penetrar hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Recibimos un chequeo espiritual cuando somos reprendidos y exhortados. A través de la palabra, ya sea en su lectura o predicado, recibimos un chequeo espiritual cuando tenemos conversaciones relacionadas con la rendición de cuentas con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Luego está el chequeo espiritual definitivo, cuando nos evaluamos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Si bien es cierto, cada una de estas áreas de la vida cristiana es una vara de medir clave de la salud espiritual de nosotros. Un aspecto que a menudo se pasa por alto en nuestro chequeo espiritual es el área de la evangelización. Por lo tanto, me pregunto, ¿qué piedra impide que tú lleves esa palabra a aquellos que lo necesitan? Estamos enmudecidos y no decimos a las almas, quita la piedra o mueve esa roca. Nos espantamos con el saber que el pecado de esa persona hiede. Le juzgamos y condenamos y no le tendemos una mano. Familia, te saluda tu hermana en Cristo, Gaby Flores, esperando poder llevar palabra del Señor hasta tu hogar. Cuando el Espíritu Santo nos habla, ¿cómo reaccionamos ante su palabra? Lázaro estaba muerto. Ya hacía 4 días. Su hermana no se equivoca. Hiede. Además, es una piedra muy pesada, y solamente para ver un cuerpo putrefacto, aquel que hizo andar al cojo, dio vista a los ciegos, sanó la lepra, entre muchos milagros, ¿ha llegado demasiado tarde? Según lo que todos creían, quizás puedes decir en este momento, mi problema es muy grande. Ya no tiene solución. Siempre ha sido así. Hiede ya. ¿Seguirás hundido en la queja y murmuración? Es hora de que escuches al maestro de Galilea que te dice, quita la piedra. Deja de quejarte, lloriquear y lamentarte. Haz algo, ora, clama, comienza a alabarle, comienza a declarar sus promesas. Quita la piedra que te impide disfrutar de tu nueva vida en Cristo Jesús. Quita las quejas, quita la murmuración, párate firme en su palabra. Resiste el engaño. Dios te bendiga. Que este programa pueda ser de mucha bendición es nuestro mayor deseo. Te saluda tu hermano y amigo en Cristo, Aníbal Villatoro, esperando que en estos 50 o poco menos de minutos que tenemos en este espacio, Dios puede usar nuestras vidas. Dios puede usar la vida de hermana Gaby, de hermana Crisia, de hermana Marta. Dios puede usar mi vida. Y hemos declarado ya la unción del Espíritu Santo. Hemos solicitado el respaldo del Espíritu Santo para que no con cosas extraordinarias, sino con la cotidianidad, con las cosas aparentemente livianas, sencillas. No vamos a
a quizás referirnos a las piedras pesadas, sino a esas arenitas, a esas piedrecitas, ¿verdad? Que tenemos en todos lados, de todas formas, de todos colores, de todos tamaños, de todos pesos, que impiden nuestro caminar de una forma solvente y de una forma transparente, tranquila, para que se cumpla aquella palabra que el Maestro nos regaló. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tener vida en abundancia no es pasarnos quejándonos de todo y por todo. No es pasar tristezas, no es pasar angustias. Y con esto no quiero decir que no es que no se tengan pruebas o dificultades, como bien lo han anticipado mis hermanas, piedrecitas en los zapatos, ¿no? Sino es la forma, cómo nosotros lo enfrentamos, cómo lo expresamos en cada uno de nuestros momentos. Que Dios nos ayude a reflexionar sobre las piedras que estorban nuestra vida espiritual, nuestra vida cotidiana. Quiero, antes de cederles el micrófono, enviar un saludo, hermano, también, que no piense que no nos hace falta, que nos olvidamos de él. Saludar también a Eduardo, que se encuentra acá en la consola con nosotros, y pues a toda la audiencia. Ya expiraron los permisos para el pastor Julio. Ya muchos permisos en el año. Bien, estábamos hablando de quitar piedras. Me costó un poquito como entender la metáfora que vamos a utilizar, pero luego cuando leí la introducción y la hablaba antes de venir con mi tío, fui comprendiendo mejor el tema de cómo a veces nosotros queremos quitar una piedra cuando nosotros también tenemos una, y la de nosotros a veces, como nos dice la palabra, hiede. Entonces, está más pesada que la de la otra persona. Entonces, estamos hablando de quizás cuando, lo decía en mi introducción, cuando queremos evangelizar, pero causamos un efecto adverso, no terminamos evangelizando, terminamos condenando a esa persona y juzgando algo que no debemos nosotros de juzgar, que es justamente el pecado que la otra persona está cometiendo, pero nosotros tampoco somos perfectos, y es como hacer esa evaluación propiamente espiritual para saber qué tan grande es también la piedra que nosotros estamos teniendo. Sí, en otro pasaje Jesús dijo que antes de ver la paja del ojo ajeno, ¿verdad? Quitáramos nuestra vida, o la vida de nuestro cuerpo, que es una analogía parecida, ¿verdad? Perdón, hermana, que antes de darle la oportunidad, yo cuando introducíamos el tema, me recordaba de un anuncio, no sé, los que ya son viejitos como yo, no sé recordar, recuerdo de un anuncio de, no sé si era relacionado con vehículos, no sé si era una casa venta de repuestos que hacía este anuncio, y se refería a cuando el carro no le funciona el sistema de frenos. Entonces, cuando el dueño de los vehículos que no le funcionan los frenos se encuentra en este problema, lo que hacen es cargar una piedra o cargar un trozo, como un pedazo de madera, como nosotros le llamamos comúnmente. Entonces, en este anuncio salía la imagen, ¿verdad? Cuando el motorista quiere bajarse del vehículo y comienza o a retroceder o a avanzar, depende de la inclinación que tenga la carretera donde estaba, y comenzaba a gritar: Toño, Toño, la piedra. Entonces, por referirnos al tema de la roca con la que taparon la tumba de Lázaro, que es la reflexión hoy sobre este pasaje, y recordando ese anuncio hace varios años, concluía, una vez finalizaba la hermana Gaby, que nosotros a veces, como esa historia de esos carros que ya no les funcionan los frenos, estamos sobrecargados y no hayamos qué hacer,
y queremos tener esa piedra cargando en nosotros como una válvula de escape para allegarnos a ella y que nos sirva de ayuda, cuando al final lo que nos hace es más carga o más problema. O dicho de otra manera, no se trata como el anuncio del vehículo, ¿verdad?, de reparar el problema de raíz, que en este caso es el sistema de freno de los vehículos. Igual nos pasa a nosotros, no cortamos la fuente de contaminación que tenemos, ¿verdad?, y queremos andar cargando con esos rencores, con esas angustias todo el tiempo. Así que le voy a dar le voy a prestar la guitarra un ratito. Amén. Yo me recuerdo que cuando yo iba a vender con mi cuñado, los frenos no le servían y nosotros le poníamos una piedra a la llanta para que no, en las subidas, no se viniera el carro. Y con una piedra nos puede servir a nosotros, ¿verdad? Pero así muchas veces a nosotros con nuestra vida. A lo mejor No le llamaba Toño, tu cuñado. No. No le llama Toño. Esa piedra muchas veces a nosotros nos sirvió en ese momento, pero muchas veces nos estorba para poder avanzar, o esa piedra que nos está impidiendo para que nosotros demos el siguiente paso en la fe. Sabemos, ¿verdad?, cuando Marta movió la piedra, ya lo hizo con fe de que a lo mejor, ¿verdad?, dudó, o no sé, porque quitar la piedra le dijo Jesús, ¿verdad? Entonces podemos ver ahí cómo Marta quitó esa piedra, y muchas veces solamente nosotros necesitamos quitar, ¿verdad?, eso que está en nuestras vidas con nuestras manos, hacerlo, ¿verdad?, con fe, no dudando de que eso que vamos a hacer nos va a abrir esa puerta de bendición para nosotros. Realmente la piedra simboliza todo aquello que nos hace quitar la mirada de Jesús. A veces la gente piensa que es la piedra la que va a tener el carro. O en el caso de nosotros, por ejemplo, estaba analizando ahorita, muchos piensan que es sus riquezas, que teniendo dinero, una cuenta bancaria o sus propiedades, tiene la vida asegurada, cuando la Biblia dice que no, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas que hacen que el hombre quite la mirada de Dios y se vanagloríe de las cosas que Dios le ha provisto, son las que no lo dejan avanzar. Pero realmente el verdadero misterio es entender la naturaleza de Dios y la forma como Dios actúa en nuestra vida. ¿Quién es Dios para nosotros? Cómo Dios se mueve alrededor de nuestras vidas. Que realmente no es nuestra inteligencia, no es nuestra fortaleza la que nos hace ser mejores personas cada día, sino es la misericordia de Dios. Entonces, así como pueden ser problemas, el símbolo de la piedra pueden ser problemas, enfermedades, dificultades, falta de esto, falta de lo otro, pueden ser también la abundancia de las cosas. La Biblia nos enseña de que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, tener muchas posesiones, creerse uno muy sabio. Hay quien se cree que lo sabe todo, ¿eh? Y lo vemos en la vida secular, en las universidades, en los trabajos cotidianos, incluso a veces en la iglesia. Hay quien se jacta de haber leído la Biblia 1, 2, 3 veces. ¿Y de qué sirve? Pues si no refleja lo que la palabra enseña. Entonces, podemos ver el simbolismo de la piedra en ambos lados de nuestra vida, ¿verdad? Cuando quitamos a Dios, ¿verdad?, de nuestra realidad, sea descansando en lo que hoy la hermana Gaby estaba contando, ¿verdad? Decisiones que uno toma en la vida, graduarse, casarse, le parece a uno que ya logré esto, tengo esto, pero se olvida de que dependemos de la misericordia de Dios todos los días. Entonces, no es el hecho de que hayamos crecido, de que cerramos un ciclo en el trabajo, en la iglesia. Es
es una constante dependencia de la misericordia a través de nuestro Hijo, de su Hijo Jesús, ¿verdad? Ahora sí le dejo ahí el espacio. Gloria a Dios. Es precioso este tema porque la piedra es un fundamento donde simboliza, ¿verdad? Aún dice que Cristo es la roca. Amén. Es el fundamento. La piedra sirve para bendición como para que estorbe, como decía la hermana Crisia. Si usted ve, Jesús nos está hablando cuando Jesús se da cuenta que Lázaro estaba enfermo, fue buscado, no fue de inmediato. Entonces, nosotros para quitar la piedra tenemos que meditar primeramente en oración y saber qué es lo que me está impidiendo acercarme con libertad a la presencia de Dios. Si usted ve, aún en el tiempo de Lázaro, la roca estaba puesta, la piedra ahí, y él ordena y dice, quita la piedra, Marta. Entonces Marta dice, ahí donde entra la duda y la incredulidad que tuvo Pedro también, cuando Marta, ¿verdad?, le dice, ¿cómo la voy a quitar si hiede? Si usted se ve, la piedra, aún hoy no se usa la piedra, se usa la tierra, se usa la plancha del cemento que se hace. ¿Por qué? Porque se resguarda algo que se va a podrir y lo podrido hiede. Entonces, cuando la piedra es iba a remover, Marta sabía que iba a salir el mal olor. Entonces, cuando el pecado no sale y se confiesa, el pecado viene a ser como esa hediondera que no nos deja tener paz en nosotros porque está cubierto. Si usted ve, tenemos estorbo, como decía el hermano Aníbal, las posiciones, las cosas, pero ¿por qué no hablar que la peor oponente, ¿verdad?, de nuestra vida espiritual es el pecado? El pecado nos hace a nosotros como tener un espíritu de conformismo. No, si Dios no me vio y este pecado, pues no creo yo que Dios no, es que hay que creer que Dios dice que nos ama a nosotros, pero no ama al pecado. Cuando Él ordena, le quiere decir, el poder de Dios, Él puede sin necesidad tocar la piedra. Lo hizo en el tiempo de Israel cuando tenían sed y le ordenó a Moisés que la golpeara y echó agua, que Él solo habla y se hacen las cosas. Entonces, cuando Marta, ¿verdad?, le da un alto y le dice, ¿cómo vamos a oler todo esto? Es que para que suceda el milagro hay que destapar todo. Hay que vomitar todo lo que nos está estorbando en nuestra vida, y ahí donde Dios se glorifica, porque Él vino, ¿qué es más fácil? ¿Resucitar o quitar la piedra? Entonces, ese de resucitar los muertos, solo es el omnipotente que lo puede hacer, que es Jesucristo, que es la resurrección. Pero la otra parte la hacemos nosotros, y confesamos los pecados los unos con los otros. Entonces ahí hay una libertad. El pecado nos hace a nosotros ser ciegos, nos hace ser fuertes, nos hace ser con aquella posición como quien dice, no, yo no tengo nada de qué temer. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay dentro del sepulcro? ¿Qué es lo que está muriendo dentro de mí que no me hace adorar con libertad, no me hace servir con libertad? Hay un pecado que me contamina, pero le echo la culpa a usted. Entonces, eso no nos da libertad. Cuando Jesús le dice, solo Marta, te he dicho que si creyeres vas a ver mi gloria. Entonces, Marta ahí eran dos resurrecciones, porque Marta, aún conociendo a Jesús, dudaba. Lo hizo, y Marta hizo un papel en el tiempo de Jesús, ¿verdad?, que siempre iba en contra de él cuando estuvo con María, ¿verdad? Que Jesús no te molesta que solo yo haga el oficio, María bien tranquila contigo. Entonces estaba trabajando Jesús en Marta, en todas las áreas, le mostraba que el poder era de Él, pero que la confesión hacia Él es de nosotros. Si nosotros no confesamos, nuestra vida siempre va a llegar. A mí siempre dicen, hermana, confía en mí, yo voy a hacer una tumba. No. Entonces no confío en usted, porque cuando las tumbas se destapan, hieden, lastiman, hieren. Entonces es necesario saber qué piedra me está impidiendo a mí que no puedo adorar a Dios con libertad. Y lo primero es pedir y se os dará, pero debe de buscar. Pero a muchos les gusta pedir y pedir y pedir, pero no buscan.
Sí, claro. Y aparte dice, me brinco el no buscar, pido y solo voy a tocar. Y lo de en medio, ¿qué pasó? Entonces tenemos que tener cuidado qué piedra nos está impidiendo para no ver el milagro que yo le estoy pidiendo a Dios. ¿Qué piedra me está impidiendo para mi carácter no ser operado en la humildad, en la sencillez, pero sobre todo que more el amor de Dios en mí? El pecado no le gusta el verdadero amor. El pecado se enferma. Y cuando usted dice amar, se enojan con usted. Pero si usted empieza a odiar, como que se contentan. Yo sabía que me odiaba. No, yo tengo que decir, yo sabía que me amaban. Y ese fue Jesús que yo sabía. Y reconozco que Jesús es mi primer amor. Amén. Así es que, hermana, siempre van a haber piedras. Y ustedes saben que por muy pequeñita que sea en el zapato, la sentimos bien grande. Cualquiera dice que el pecado mío es pequeñito. Para Dios no hay tamaño de pecado, es pecado. Justamente. O otra frase que a veces se puede utilizar es que si nadie lo sabe no es pecado, pero Dios lo está viendo. Le va a quitar Y la si piedra. Dios lo ve, justamente es un pecado. Y justamente quizás por la historia de la Biblia asociamos que eso tiene que ser una gran piedra, pero como usted lo decía, una piedrita, o sea, de forma literal, una piedrita que anda en nuestro zapato nos estorba y nos incomoda para caminar. Y necesitamos sacar esa piedra, aunque sea que estemos caminando o estemos en medio del mercado, nos paramos y nos sacamos esa piedrita para que no nos siga estorbando y no nos esté doliendo, de hecho, en algunas ocasiones. Y que no vaya a lastimar. Y que no nos vaya a lastimar. Si ese mismo cuidado lo tuviéramos con nuestra alma y nuestro espíritu, qué bueno sería. Hablamos sobre cuando nosotros tenemos esa piedra. Y es como lo decía en la introducción, hacer como ese autoanálisis espiritual, hacer esa autoevaluación espiritual. Autoexaminar. Exactamente, hacernos ese chequeo de cuál es la piedra que en este momento me está estorbando. Pero pasa también que solemos ser la piedra de otra persona. Queremos estar ahí siendo esa piedra de la otra persona, en algunos casos una piedra de tropiezo o esa piedra que no deja que la persona avance y que no empiece a caminar, de hecho. Porque le estamos juzgando, es que estás haciendo esto, es que eso no está bien, es que no lo haces como lo dice la Biblia. Pero ¿y seré que yo también estoy haciendo las cosas como dice la Biblia? Es que mi mamá Como Marta dice le Dios. dijo, no te la puedo quitar porque hiede. Justamente. Quita la piedra. Y le daba una orden. Y ahí es lo que usted dice y se asimila a lo que usted está hablando, ¿verdad? Nosotros, en vez de ayudar, estorbamos. Estorbamos. Entonces justamente. estorbo y muchos creen que le estamos haciendo un bien. Es que las almas se tienen que amar porque es un llamado a discipular, ¿verdad? No es porque yo quiero, es porque Dios me está enseñando que debo de discipular a otros porque ya está haciendo un cambio en mí. Y cuando estamos discipulando, yo siempre le digo a los maestros, cuando estudiamos el tema, los primeros alumnos somos nosotros. Eso es cierto. Sí, es que la palabra viene a ser como una especie de excusa que no permite que el pecado sea descubierto. Entonces, en sí no es tanto, o no solamente la piedra, es decir, el pecado, sino también la falta de accionar para descubrir la tumba, ¿no? Del sepulcro. Entonces, y el diablo nos tiene así. El diablo le encanta ese papel de tenernos ahí dudando y pensando en lo hago o no lo hago, ¿verdad? Para que no salga a la luz nuestro pecado y no recibamos la sanidad que Dios quiere darnos. Yo estaba recordándome ahorita que hablaba la hermana Gaby de un testimonio reciente el sábado, bueno, para más exacto creo que fue el jueves. Mi hijo se practicó un examen de rutina y le salió alta la creatinina. Y bueno, difícil, ¿no? Cuando ya hay una duda del funcionamiento del riñón. Entonces, eso nos llevó a una cita con el nefrólogo, el especialista en los riñones. Y nos pudimos ver el sábado. Al final, gracias a Dios, le volvieron a repetir el examen. El milagro ocurrió inmediato. El sábado en la mañana
volvió a repetirse el examen y ya la creatinina le salió dentro del rango normal. Pues el médico refirió que se hiciera un procedimiento, no recuerdo si es el nombre que le dan clínicamente, pero ¿verdad? Entonces, para analizar más a fondo el evento. Y al final resulta que se le ven 3 sombras en uno de los riñones, que él dice es probable o que hubo o que se está formando cálculos. Y además de que le da un medicamento, le deja dieta. Le dice tienes que reconocer que estás comiendo mucho, que estás comiendo mal y que tienes que cambiar esa rutina para que estos cálculos, estas sombras que están formando, no se sigan agrandando. Y así es analogía ahorita, porque igual pasa con el pecado. Si nosotros no cambiamos los hábitos, si nosotros seguimos la misma rutina, esa piedra va a ir creciendo. Y después, para hacer la analogía con el riñón, hasta que colapsan el órgano, ¿no? Entonces, igual hace el pecado en nuestra vida. Hay una advertencia. Amén. Que Dios nos regala. Me está avisando, Amén. pero tengo que ser obediente. Amén. Amén. Es que nosotros, la desobediencia nosotros es que nos hace. Y yo dice, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué no me obedece? Porque la obediencia trae bendición. Y pues la desobediencia trae enfermedad, trae todo eso. Pero qué bueno ser entendido. Sí. Dice, los entendidos resplandecerán como las estrellas allá en el firmamento. Amén. Cuando nosotros obedecemos, ¿verdad, hermana Crisia? La hermana Crisia por eso es bien obediente, ¿no? Amén. Casi no habla la hermana Crisia, ¿verdad? Amén. Sí, muchas veces, en ocasiones, pensamos, ¿verdad?, que ver una piedra, como decía mi hermana Gaby, una piedra gigante, pero a veces, ¿verdad?, nosotros somos aquella piedra para nosotros mismos, porque a veces nosotros mismos nos ponemos como esas dudas o nosotros somos la piedra, vaya. Y nosotros pensamos de que no podemos lograrlo, somos nuestra misma piedra, nuestros pensamientos pueden ser una piedra, nuestras palabras pueden ser una piedra de tropiezo para nosotros. Y bien dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios de que a lo mejor, ¿verdad?, el pecado no solamente es una piedra, sino también nuestra familia, nuestros amigos, con las personas con quienes nos hablamos. Eso puede ser una piedra para nosotros no poder cambiar, no poder, ¿verdad?, sacar eso que decía nuestra hermana Marta de que hiede, aquello, ¿verdad?, que si no destapamos no vamos a saber qué hay dentro de ahí, ¿verdad? Esa piedra que nos impide en muchas ocasiones, ¿verdad?, pensar de una manera diferente. Es como cuando nosotros, ¿verdad?, como estudiantes nos toca exposición. Yo lo veo eso para mí como una piedra gigante, ¿verdad?, pasar a hablar delante de todos mis compañeros, pero si nosotros no lo intentamos, no lo hacemos, ¿cómo vamos a saber, ¿verdad?, que si podemos o no podemos? Si nosotros no destapamos eso en nosotros, no vamos a poder descubrir qué hay dentro de nosotros, ese potencial que Dios ha puesto en nuestras vidas. Entonces, en muchas ocasiones, como jóvenes también, pensamos, ¿verdad?, de que y como estudiantes, esa piedra tan gigante en nuestras vidas, o esa piedra, ¿verdad?, que a lo mejor dicen, ¿verdad?, es mi hermano, es mi papá, es mi mamá, pero somos nosotros mismos en muchas ocasiones, porque como lo decía nuestra hermana Marta, cuando Pedro dudó, fue él mismo, porque si hubiera tenido fe hubiera caminado. Pero muchas veces nosotros dudamos de nosotros. Entonces la piedra en muchas ocasiones podemos ser nosotros mismos. Sí. Es muy interesante la reflexión que Dios le regala a la hermana Crisia. Realmente es una decisión que nosotros tomamos. Un poco siguiendo las introducciones, hermana Crisia decía, entre otras cosas, Jesús, si pudo resucitar a Lázaro, él también perfectamente podía mover la piedra. Pero la hermana Marta decía en su intervención, es la parte que nos corresponde a nosotros. Tenemos que activarnos, ¿verdad? Y ella lo decía en la introducción también, ¿qué es lo que necesitas hacer? ¿Verdad? Hazlo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo
yo sueño, qué es lo que hermana Crisia sueña, qué es lo que hermana Gaby sueña, qué es lo que hermana Marta sueña. Ok, si tenemos claro nuestro sueño, entonces hagamos el intento, caminemos en esa dirección. Y la hermana Gaby en su introducción decía eso también, ¿verdad? Es un autoanálisis que tenemos que hacer de las cosas que a lo mejor, si no nos ponemos a meditar hacia adentro, ¿verdad? No nos vamos a dar cuenta que nos están haciendo daño. Nosotros tenemos, como hijos de Dios, la obligación, la potestad de hacernos un autoanálisis y de definir, de pedirle a Dios que nos ilumine el por qué no hemos logrado, no hemos avanzado como nosotros mismos hubiéramos querido. Y probablemente nos vamos a dar cuenta con el discernimiento del Espíritu Santo en nosotros mismos de dónde hemos fallado. Y perdón, hermano, Sí. fíjese que la misma palabra dice, tú que enseñas, enséñate a ti mismo. Tú que predicas, predícate a ti Amén. mismo. Porque nosotros sí nos gusta predicar y aquí, que tú, pero nosotros no podemos tener dos cuerpos. Somos uno solo. Amén. Y sobre nosotros está la cabeza que es Jesucristo. Pero nosotros somos un cuerpo en la iglesia, un cuerpo en la escuela, un cuerpo en el trabajo. Sí. Entonces no podemos diferenciar que sí somos luz verdadera en medio de las tinieblas. Porque si usted ve, hay muchos que creen, como decía una, no me acuerdo quién de ellas, que Dios no me ve, hermana Gaby, creo, que Dios no me ve. ¿A dónde nos iremos? Dice la palabra, que Dios no nos... Si aún no fuéramos a lo profundo de la mar, nos Ahí metiéramos está abajo él. en la tierra, ahí nos encuentra. Entonces, nosotros podemos entrar con una máscara a un lugar, ante los demás, pero ante los ojos, como dijo Agar, ¿verdad? El Dios que ve, todo lo ve. Sí. Nada hay oculto en él. Pero este tema es bien bonito porque, como decía hermana Crisia, el fundamento principal a veces no es que estorbamos a otros, nos estamos estorbando a nosotros. Porque sí complacemos a los demás. No voy a la iglesia, no voy. Pero ¿quién se está haciendo el daño? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Entonces somos piedras nosotros mismos. Hablándolo en otro ámbito más fuerte, nos acobardamos. Nosotros no podemos decir, es que esa comida no me gusta, pruébela. No podemos decir, es que el evangelio aquí, el evangelio allá. Si no vives en él, nunca vas a entender que la palabra tiene poder. Amén. Y Marta tuvo que pasar por mucho, es verdad. Sí. Y aún le dijo, ay Marta, le digo, afanada está yo, pero no me hubiera gustado que me pusieran Marta. Hay rato que se siente la identificado hermana, usted. la hermana Hay rato Marta, que- la hermana Marta que conocemos también se afana mucho. Ay, hermana. Hay una frase que con mis compañeros de trabajo utilizamos, es yo consumo lo que vendo. Nosotros hablamos de autocuidado. Bueno, si yo le hablo de autocuidado a tantas personas, tengo que aplicarlo yo también. Sí. Lo mismo es con las palabras de Dios. Si yo les estoy predicando palabra de Dios, yo tengo que consumir eso también. Yo tengo Que que se poner viviera, en práctica. Si les estoy diciendo, no, practiquemos el perdón, bueno, yo también tengo que practicarlo. Porque muchas veces, como se lo decía, a veces porque pensamos que le damos gusto a la otra persona, no lo hacemos. El hecho de perdonar, no es que yo no le voy a dar gusto de verme humillado. No, es que yo no me voy a rebajar ante él para no pedirle perdón. Entonces, son muchas cosas que nosotros las hacemos y que es una piedra de tropiezo para nosotros. Y si no es muy fácil decirle a la otra persona, no, pero es que vos tenés que perdonar, porque perdonar, la Biblia lo manda. Ah, pero nosotros no hemos perdonado todavía. Se nos hace muy fácil decirle a la otra persona lo que tiene que hacer cuando nosotros todavía no lo estamos aplicando y no lo estamos haciendo. Queremos que la otra persona quite su piedra, pero la de nosotros se va acumulando también. Entonces, entre más tiempo va pasando, esa piedra se va haciendo más grande y más termina apestando también. De hecho, en esta historia, los discípulos que habían andado con Jesús y que estaban con él, dudaron. Cuando Jesús le dijo que Lázaro había muerto y que lo iba a resucitar, la misma Marta dice, yo sé que resucitará en el día postrero, ¿verdad?
Es decir, estando, Jesús le replica, ¿va? Yo soy la resurrección y la vida. Entonces, a veces nosotros sabemos como hijos de Dios que tenemos a Jesús con nosotros. Jesús está aquí con nosotros. Jesús va con nosotros a nuestras casas, a nuestros trabajos. Pero no confiamos en que Él puede hacer el milagro. Entonces, esa certeza, esa fe, esa convicción es la que debemos de tener los hijos de Dios en todo tiempo y en todo lugar donde estamos. Y cuando hacemos de esa fe y de esa convicción un estilo de vida, nos damos cuenta lo que replicaba la hermana Marta de ese versículo que está ahí en Juan 11, ¿verdad? No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces muchas veces no experimentamos, no conocemos, no vemos, no descansamos, no tenemos paz por la misma forma en cómo vemos a Jesús a nuestro lado. Y que Marta le dice, si hubieras venido antes, lo hubieras hallado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que queremos que Dios haga como nosotros decimos. Sí. Y es la voluntad y el propósito de Dios en que el se tiempo hace. De Dios, y sí. Podría haber ido, pero como tenía que afirmar a Marta, sí. ¿Verdad? El porque milagro todo ocurre con un propósito. Con el tiempo de Él es perfecto. Y nosotros no nos gusta esperar. Y Marta como que no le gustaba esperar. Jesús, te estoy hablando, bájame. Jesús decía, ¿y por qué Jesús no mueve nada? Porque me está formando. Porque me quiere afirmarme en la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y a nosotros no vemos el milagro, porque las piedras y la fe nos están como las olas del mar. Incluso a veces cuando al finalizar las prédicas en la iglesia, bueno, todos aquellos que tengan una petición o estén enfermos, pasen al frente. Hasta en eso dudamos. Hasta en eso nos quedamos esperando. No, es que hasta que no me hable a mí directamente o no me venga a jalar, no voy. Entonces, y nos quedamos esperando y esa palabra no llega. Pero es que nos quedamos esperando a que llegue. Pero en nuestras acciones también nosotros tenemos que ir y hacer una acción, una simple acción de levantarse y moverse unos cuantos metros. No es nada difícil, no pesa nada el hecho de levantarse, pero hasta en eso a veces nuestra fe se queda muy corta. Sí, hay algo muy importante que yo quiero quizás compartir, y es que cualquier cosa que nosotros hagamos, ¿verdad? No es nuestra acción, eso es clave, ¿verdad? Dios nos llama a activarnos, a hacer, pero para ver su maravilla, para ver su manifestación, porque al final el que hace, el que es el gran yo soy, ¿verdad? Entonces, nada de lo que nosotros hagamos va a incidir en que Dios cumpla su voluntad, sino nosotros lo hacemos porque Él nos manda a hacer algo, pero al final debemos de reconocer que nuestra acción, nuestra obra es finita, se queda corta, pues el resultado, el milagro siempre y siempre será del Señor. Ana Cris, ¿cuántas Martas habrán que no quieren quitar la piedra? Lo que tenemos, ¿verdad? Que nosotros, lo principal es la fe, ¿verdad? Es como aquella historia, aquella parábola que dice que, no me acuerdo si era el centurión, no me recuerdo. Sí, solo di la palabra. De que, sino que solo dijo, di la palabra y fue sano. Entonces, a nosotros muchas veces queremos ver para creer. Y cuando es lo contrario, tenemos que creer para ver la gloria de Dios. Entonces, vemos cómo Jesús le dice, tenemos a Marta que tenía que creer para ver la gloria de Dios. A lo mejor Marta esperaba, ¿verdad?, ver primero a Lázaro y después ver qué otra cosa. Pero así nos pasa a nosotros también. Todo, ¿no? Sí. O que llegara antes, ¿verdad? Le dijo que ya era demasiado tarde. Sí. Y ahí donde todos no sabemos el versículo de Jesús lloró, pero muchas veces no sabemos por qué lloró Jesús, ¿verdad? Por la muerte de Lázaro. Entonces, nosotros como cristianos, ¿verdad? Y también como no cristianos, personas que no son cristianos que nos escuchan, de que tenemos que tener fe, ¿verdad? En ver ese milagro, fe en que podemos cambiar, porque nosotros somos
ese gran obstáculo muchas veces también para otras personas. Y no nos damos cuenta, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice que no debemos de, ¿verdad?, ser obstáculos ni piedra de tropiezo para las demás personas, sino, ¿verdad?, ser esa ayuda que Dios quiere que seamos para ellas también. Amén. Entonces, eso me recordaba esa historia, ¿verdad?, de que debemos de creer completamente en Dios y no dudar, porque si no vamos a hundir y vamos a quedar, ¿verdad?, no vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. El Amén. centurión le ganó a Tomás, También. el centurión, Sí. porque Tomás tuvo que, mira, le dice, aquí pon tu dedo. Y era uno de los que andaban con Jesús. Sí. Y el centurión que había llegado. Por eso yo digo a la audiencia que está viendo tanto cristiano como no cristiano, como dice Crisia, que es necesario seguir a Cristo para poder descubrir las grandes maravillas que ni la ciencia, ni el dinero, ni la posición que usted tenga lo va a lograr. Pero quien sí lo logre, y yo lo creo en los momentos de aflicción o con respuestas de exámenes, ¿va? Ajá. Porque no crea, no es que seamos sanzonas nosotros. Nosotros como cristianos hay momentos que, ¿verdad?, se nos Sí. van las fuerzas, pero como estamos siempre dentro, ¿verdad?, se vuelven a renovar. No es que seamos perfectos, que digan qué bárbaro, cómo tiene fe, no, sino que hay una debilidad. Pero a Pablo le dijo, me perfeccionaré en tu debilidad. Sí. Amén, va, hermana. Amén. La hermana Gaby la miro bien inspirada allí, atesorando. No, es que siempre me pasa que cuando un tema previamente el programa no lo estoy comprendiendo, me dejo maravillar por lo que estoy escuchando durante el programa. Estoy aprendiendo más sobre el tema. Se me viene a la mente tantas veces que yo he escuchado de personas decir que cómo van a creer en alguien o en algo que no ven. Entonces, me ha tocado explicarles, pero es que, o sea, no estás viendo a Dios, no estás viendo la figura que es, pero lo puedes sentir. Hasta hay Y un cuando, coro, ¿va, Cris? justamente, cuando se llega a esa comunión con Dios y sentís la presencia, o sea, ahí es cuando te das cuenta que esto que está aquí es algo real y que existe. Y ese testimonio lo podemos contar de tantas veces que hemos sentido la presencia de Dios con nosotros. Y es algo totalmente indescriptible lo que sentimos cuando sentimos al Señor. Es como el hecho de los milagros, que muchos no, y cómo yo voy a creer que alguien me esté escuchando y me va a conceder esto. Pero nosotros hemos visto los milagros, hemos visto ante cualquier diagnóstico médico, ante cualquier cosa que para el hombre parecía imposible, lo hemos visto tangible, porque así es el poder de Dios. Hay muchas personas que no creen porque es que no lo veo. ¿Cómo voy a creer en un libro que tiene miles de años de existencia? Pero la fe se trata de eso, de creer sin ver. Amén. Cuando empezamos a creer es cuando empezamos realmente a sentir. Ahí nos damos cuenta del gran poder y la fuerza que podemos tener nosotros para mover todas esas piedras que nos están estorbando. Como le pasó a la mujer de flujo que tuvo que vivir 12 años y gastó todo y al final, y a veces eso nos pasa, que al final dejamos a Dios cuando hubiera de ser Al principio. lo principal en todas las cosas. Amén. Antes de llegar al el milagro, y aún ya el milagro, bueno, yo en la presencia de Dios, el Espíritu Santo me hace sentir, ya está el milagro, y mis cuentas se han dado. Sí. Por eso están los doctores, para que vayan a chequearse, y por medio, Sí. ¿a quién va a ayudar a Dios? A alguien que no sabe Amén. nada. Así. Y allí va a decir, sí, a Dios me había hablado que yo era sana y dudé. Tenemos que creer porque en el creer se mueve la gloria Amén. de Dios. Precisamente. Amén. Cuando nosotros nos graduamos, entramos a ese mundo del desempleo, le llamo yo. Y cuando encontré el trabajo que tengo actualmente, me dice una amiga, ¿cómo conseguiste este trabajo tan rápido? Yo, no fue rápido, fue un año en desesperación. Fue un año creyendo que incluso yo ya me había dejado de escuchar, porque lo llegué a creer. Entonces, cuando me vino a caer el 20 de lo que había logrado, es como, o sea, Dios sí me escuchó. Y cuando me preguntan, ¿y cómo hiciste para conseguir trabajo? O sea, ¿qué me recomendás? Y yo, La oración. Ora. Y así tal cual, mira, ora. Porque esta es una oración que tenía yo, tenía mi mami, tenía el pastor, tenía mi familia. Y así de sencillo. No, pero es que ya Dios no me escucha, ya Dios no creo, no lo veo. Si no lo veo, no lo puedo creer. Me decía una amiga. Y yo, insistiendo siempre, cada vez que me preguntaba, ¿y qué hiciste? Y yo, orá, es que tenés que orar.
para tener fe tenés que creer antes que ver. Entonces, muchas veces pensamos que Dios no me está escuchando, pero los tiempos de Dios son perfectos y todo se va acomodando. Nos desesperamos, como usted decía, pero mientras sigamos creyendo, eso no quiere decir que eso no va a pasar. Entonces, tenemos que mantenernos firmes en esa fe y saber que nuestra fe más el poder de Dios va a lograr que esa piedra se pueda quitar. Y Dios nos bendice siendo testigos de esos milagros. Porque yo siempre digo, mis ojos, mis oídos, oh Señor, no me lo han contado, lo he experimentado. ¿Cómo el que tiene cáncer se sana? Es que el cáncer ya terminal, no hay poder humano que lo sane. Amén. Y yo digo, Señor, gracias porque me ha dado ese gran privilegio de experimentar que ya andan buscando la caja. Porque ya hoy en la noche muere. No es lo que diga el hombre, Amén. sino lo que diga Dios. Y ahí es donde Dios se ha glorificado. Y el que Dios sana de cáncer no vuelve a repetir. Amén. Pero si lo sana el hombre, ahí vienen los retoños. Así. Mejor hay que buscar la sanidad del poder, Sí, que sí. es genuino hasta que nos mande llamar. Y no por eso, por otra cosa que ya nos vamos a ir. Sí. Pero el cáncer que es sano por el poder de Dios no repite. Amén. Yo quería aprovechar para, si hubiera alguien que a través de la radio, de las redes sociales nos escucha y tiene ese pensamiento, ¿verdad? De que hay que ver para creer, como bien decía nuestra hermana Marta, Lázaro le dijo a Jesús, ¿verdad? Prueben y se darán cuenta, ¿verdad? Prueben a Jesús, como dice un pastor por ahí. Es una experiencia realmente maravillosa cuando uno se pone a pensar el camino que Dios le ha permitido cruzar, todos los peligros de los que Dios le ha salvado, las oportunidades que Dios le da cada día, cómo Dios se encarga de apartar o de derrotar a los enemigos en todos los ámbitos, como los quieran imaginar, y la paz que el Señor nos da independientemente de las tribulaciones. Cualquier situación social en el país, en la colonia, en el trabajo, cualquier conflicto, es impresionante cómo nosotros disfrutamos de cada día cuando dejamos que sea Dios quien pelee por nosotros, quien abra puertas, quien nos dé diligencia para actuar con sabiduría. Cuando nosotros se lo decimos a Dios, se lo preguntamos a los hermanos y nos quedamos tranquilos, eso sucede tal cual. Claro, eso es un proceso. Como decía la hermana Marta, Dios le va dando oportunidades a uno día con día. Entonces, lo podemos testificar desde esta plataforma y se los pongo de reto. Experimentémoslo, independientemente de que seas creyente o no. Sí, amén. Te vas a convencer. Y sobre todo mandamos un saludo a hermano Julio también, que está creyendo. Y el milagro sucede. No esperes el milagro a brazos cruzados. Sírvele a Dios, alábale a Dios, busca a Dios, porque Dios tiene la respuesta que nadie le va a dar a usted ni a nosotros. Pero hay que buscarlo con todo, y me buscaréis de todo corazón. Este programa es una bendición, ¿verdad? Y mandamos saludos a nuestra familia, a la familia de hermana Gaby, que se está multiplicando. Amén. A la familia de la hermana Crisia Cortal, a la familia del hermano Aníbal, al del pastor Julio Miranda, y a todos ustedes ahí que nos ven. Dios les bendiga, y esperemos que este programa haya traído respuesta y que esa piedra usted ya la derribó en el nombre de Jesús. Nos dejamos a hermana Gaby, ¿verdad? Gracias por la oportunidad que nos da de llegar. Amén. Hasta sus casas. Dios los bendiga. Debemos, ¿verdad?, de esperar el tiempo en Dios, abrazar ese milagro como si lo tuviéramos, agarrarlo con nuestras manos, ¿verdad?, como si estuviera ahí, para que lo podamos ver
y lo podamos sentir en nosotros, porque como dice ese coro, ¿verdad? Hemos creído en un poder que no se toca, que no se ve, pero lo podemos sentir en nuestra vida. Así que creamos, amigos y hermanos que nos escuchan, para ver nuestro milagro. Amén. Creo que principal, una de los digamos, palabras que más me gusta decir es que los tiempos de Dios son perfectos. No nos afanemos, no nos desesperemos, tengamos fe, hagamos nosotros también nuestro trabajo, que Dios hace su parte para que podamos mover esa piedra que está frente a nosotros. Pero también muy importante, no debemos nosotros como cristianos ser la piedra de otros, sino más bien ayudémosles también a mover la piedra del hermano y no seamos una piedrita más para él. Así que, familia, esto ha sido todo. Bendiciones a todos y nos vemos el próximo lunes. Amén. Si este programa tocó tu corazón, pide a Jesús entre a tu vida y que el Espíritu Santo dirija tu vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y por sobre todo, vive en paz con Dios, con tu familia, con tu prójimo, porque Dios desea sanar tu familia. De ti depende. Bendiciones en Cristo Jesús.